El próximo 1 de junio, los ciudadanos volveremos a las urnas para votar por los cargos al Poder Judicial, es decir, votaremos para elegir a los jueces, ministros, magistrados e integrantes del Tribunal Superior de la Federación que queremos que nos representen. Este proceso que seguramente a ti, a mí y a todos nos trae muy confundidos, surgió a raíz de la controversial reforma al Poder Judicial aprobada en septiembre de 2024, donde por ley se establece que la designación de estos cargos será mediante el voto popular. Pero, ¿por qué y para qué se está haciendo este proceso electoral? Se busca reconstruir el Poder Judicial de la Federación y lograr que las personas que elegimos para supervisar el cumplimiento de las leyes lo hagan de manera correcta. En pocas palabras, la finalidad es tener un sistema judicial democrático y transparente. Por cierto, los partidos políticos están completamente desligados de esta elección, por lo que no pueden tener ninguna intervención ni a favor ni en contra de ningún candidato. Las campañas comenzaron el 30 de marzo y a los ciudadanos nos toca conocer e informarnos para tomar una decisión. Por eso, no te pierdas lo que viene enseguida aquí en Trending. Ya Emiliano y Samuel nos dan un muy buen panorama de cómo inició este proceso de campañas el pasado 30 de marzo, donde elegiremos por primera vez en México a los integrantes del Poder Judicial. Un tema que desde que se anunció en febrero de 2024, Miguel, Beto, pues ha generado bastante polémica, sobre todo para nosotros los jóvenes, porque representamos el padrón electoral más grande para este proceso. Entonces, pues por supuesto queremos conocer todo lo que implicará rumbo a este periodo del 1 de junio. Y Beto, queremos llegar también muy bien preparados, sobre todo porque son 881 cargos los que estarán en la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ren, qué gusto saludarte, estoy muy bien. Miguel, bienvenido, qué bueno que nos acompañes. Por supuesto a todos ustedes que ya se unen a esta nueva emisión de En Trending. Es un proceso inaudito, bien lo mencionaba Ren, y además para nuestro Poder Judicial, para nuestra democracia en México y para todos los que somos participantes activos de la comunidad política, que bueno, en una sociedad ideal deberíamos ser la mayoría. Entonces nos estamos enfrentando a muchas dudas, a muchos cuestionamientos y todavía muchas pues de esos claroscuros, Miguel, de lo que no sabemos cómo va a ser este proceso y ese día de jornada electoral. Te damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Miguel Alfonso Mesa, presidente de la Asociación Civil Defensores AC. Se dedican a hacer consultorías en litigio estratégico, derecho anticorrupción, defensa de derechos humanos de la población. Entonces, primero que nada, Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno que puedes estar con nosotros aquí en Trending. Alberto, Renato, un gusto estar con ustedes. Y pues queremos entrar de lleno a la conversación en este sentido de, pues, ¿cuál es el panorama? Evidentemente este tema se hizo tendencia porque, como mencionaba bien Ren, las campañas acaban de comenzar, el camino hacia el 1 de junio, domingo 1 de junio. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en los próximos días con esta... Pues este proceso electoral que de entrada es muy distinto a unas elecciones de poder legislativo, ejecutivo? No hay spots, no hay propaganda llenando en las calles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a enfrentar? Y particularmente los jóvenes, bien lo decía Ren, siempre es un sector poblacional muy importante en este proceso que apenas inicia. Claro, mira, yo pienso que el punto de partida está un pasito antes, que es... Estamos viviendo la destitución judicial masiva más grande de la historia, fuera de las que ocurren en las revoluciones armadas. Hay más de 7,000 jueces que están siendo destituidos antes de que terminara su encargo en este periodo de 3 años, ¿no? Con esta elección y con la siguiente. Entonces ya empezamos el periodo de campañas. Y ahí, pues la verdad es que no solo los estudiantes, no solo la sociedad civil, el mismo INE, los mismos partidos políticos, los mismos creadores de esta reforma no saben exactamente qué fue lo que se detonó. Y esto viene en parte de la idea de hacer esta destitución masiva de manera fast track, ¿no? De manera relámpago. Nosotros tenemos la interpretación que esto es para aprovechar este momento donde, digamos, se contaba con la mayoría para hacer un cambio tan abrupto y no perder más tiempo. Entonces, eso ha hecho que entremos en un proceso muy atropellado. El 15 de septiembre del año pasado se publicó la reforma y ese mismo día inició el proceso electoral, ¿no? Una locura. Normalmente las leyes electorales se tienen que publicar 90 días antes. No había ni siquiera leyes, ¿no? Entonces, iniciamos con unas campañas, a ver, ¿cómo entenderlas? Yo no creo que estemos ante una elección de Estado. No existe la organización ni la coordinación entre los diferentes actores políticos del régimen, permítanme llamarla así, de Morena, que controla pues, el poder ejecutivo, legislativo, y ahora va a controlar parte del judicial también. No existe la coordinación para que exista una elección de Estado, ¿no?
Entonces, lo que vamos a ver son varias dinámicas, varios ecosistemas diferentes, dependiendo el tipo de elección y dependiendo cómo se acomodan los diferentes poderes que intervienen en la elección. Entonces, a nivel ministros de la Suprema Corte, lo que vamos a ver es peleas entre diferentes grupos de poder al interior de Morena que tienen un alcance nacional, sobre todo, digamos, la ministra Lenia Batres, también una candidata, Rosa Estela Ríos, que fue consejera jurídica de AMLO, Yasmín Esquivel, por ejemplo, que se supone que era alguien que iba a tener pues, el apoyo del Estado, y estamos viendo que todo lo contrario, ¿no? Que varios actores políticos de Morena intentan interferir. Pero bueno, a ver, para empezar, esos puestos que son los más importantes son personas que nadie conoce, la población no sabe quiénes son. Las encuestas serias que se han hecho con ejercicios de urnas han encontrado que la población vota aleatoriamente, Claro. que no tienen ni idea quiénes son las candidatas. Entonces, en realidad, yo no diría que es una elección donde el pueblo esté eligiendo realmente a estas personas, digamos, porque creo en una idea más robusta de democracia, ¿no? Deliberativa, donde las personas saben que eligen, donde realmente sea el voto informado el que escoge una u otra cosa. Claro. Y no, lo que va a elegir esos puestos va a ser más bien quién tiene la capacidad de convencer a más grupos que controlen partes del país para movilizar el voto. Claro. ¿No? Y luego tenemos muchas otras elecciones. Tenemos las del Tribunal Electoral, que son sobre todo las salas regionales. Sí. Ahí, por ejemplo, la lógica es quién convence a más gobernadores de que muevan sus estructuras. Tampoco es la ciudadanía la que elige. Y donde sí creo que hay algún margen para que los ciudadanos informados incidan es en los puestos de jueces y de magistrados. Justamente esa va nuestra siguiente pregunta, Miguel, porque algo que hemos escuchado mucho desde que inició este proceso, pues sí han sido nombres bastante particulares, Beto. Uno de ellos, juez de distrito. ¿Qué hace esta figura y por qué debería sernos importante ya no solo como ciudadanos, sino también como jóvenes? La Suprema Corte, que está hasta arriba, es la que decide, digamos, en el último momento los asuntos más importantes, ¿no? Entonces, si hay una disputa entre que un juez está diciendo que el aborto está tutelado por la libertad de las mujeres a elegir sobre su cuerpo y otro dice que no, esos asuntos llegan a la Suprema Corte, ¿no? Entonces, esa es su importancia. Luego tenemos al Tribunal de Disciplina, que es quien se va a encargar, pues, de ser un poco la policía política al interior del Poder Judicial, porque lo diseñaron de tal manera que pueda estar sancionando a los jueces que resuelven en contra del gobierno. Entonces, ese es uno de los órganos que va a ser más poderosos en la práctica en el Poder Judicial. Y luego tenemos los tribunales colegiados y los juzgados, que cualquier ciudadano que tengamos la posibilidad de presentar un amparo para defendernos, pues ese amparo primero llegará a un juzgado y después de que ese juzgado resuelve, nosotros tenemos la posibilidad de decir, no estoy de acuerdo, y entonces nos vamos a un tribunal colegiado, ¿no? Entonces, digamos, ya más allá de las diferencias técnicas, pues son los tribunales, digamos, los juzgados de distrito y los tribunales colegiados son quienes resuelven todos los asuntos que intentemos defender a través de un amparo, ¿no? Es decir, cuando violen nuestros derechos. Miguel, perdón que te interrumpa. Y entonces, por ejemplo, también otra duda, otra de las figuras que también se vota, los jueces de circuito. Ese es otro de los que también están en esta carrera electoral, ahí donde entran en este panorama. Bueno, es que están los juzgados de distrito, que digamos, cada estado va a tener los suyos en todas las materias, ¿no? Penal, laboral, civil, etcétera. Luego están los tribunales colegiados de circuito, que esos son los que resuelven un poquito arriba, son normalmente 3 magistrados. Y luego había una figura antes que eran los tribunales unitarios de circuito y cosas así, pero digamos, para no hacernos tantas bolas, creo que la ciudadanía lo que tiene que hacer para saber cómo formar su opinión sobre quién votar, primero es ver que no haya un impresentable, ¿no? Una persona que implique un riesgo para la impartición de justicia. Descartar esos perfiles y luego ya entre los demás ver quién tiene preparación, independencia, profesionalismo y por esos votar, ¿no? Entonces, habrá diferentes materias. La verdad es muy difícil de explicar. Sí. A ver, son exámenes son cuestiones de examen final de Derecho Constitucional 2, ¿no? Cuando te enseñan cómo es todo, digamos, la organización del Poder Judicial de la Federación.
pues también quienes estudian administración pública un poco pasan por lo mismo, ¿no? Oye, entender una Secretaría de Estado por adentro es muy complejo. Y que ahora se plantea que los ciudadanos aprendamos todo esto en un lapso de máximo 2 meses para poder ejercer algún tipo de criterio, ¿no, Miguel? O sea, aquí también entraríamos, por ejemplo, en la línea de preguntarte si este suceso, o sea, de elección de esta cantidad de cargos con esa envergadura, ha ocurrido antes en otros países. O sea, ¿es algo de lo que se tenga un panorama o como Sí, una muy bien referencia. rescataba Beto, pues es un evento sin precedentes históricamente? Mira, no hay ningún precedente así. Los casos que más se acercan en Texas, por ejemplo, sí eligen a muchos de estos puestos. Lo que pasa en ese estado es que hay muchos filtros antes de llegar a la boleta. Acá se supone que había filtros, pero no funcionaron o no los hicieron en realidad. Entonces, yo he hablado con ciudadanos tejanos y allá tienen todo un ejercicio de organizaciones civiles que con meses antes evalúan a todos estos perfiles y ya tienen plataformas donde te puedes informar. Pero aún así es muy complicado. Con este sistema ya más desarrollado, con una cultura de que esto sucede frecuentemente, pues me dice, oye, a veces de verdad me tengo que dedicar todo un día a revisar todo lo que vamos a votar. Claro. Y además la gente termina por no votarlo, porque llegan y les dan el chorro de boletas y marcan primero la de presidente, luego la de gobernador, luego la de alcaldes, luego la de legisladores. Y muchos ahí se quedan, o ni siquiera ya esas últimas las llenaron, ¿no? Sí. Entonces luego vienen todos los puestos judiciales y algunos puestos de fiscalización, por ejemplo, y otras cosas. Entonces, en realidad, quien termina votando esos puestos, pues es entre el 2 y el 10% de la población que puede votar en ese estado, ¿no? Claro. Miguel, vamos a ir a una breve pausa, pero al regresar también queremos hacer un recorrido sobre esta nueva boleta electoral a la que nos enfrentaremos los ciudadanos y los jóvenes este 1 de junio. Entonces, pues continuamos con esta conversación también sobre todo sobre las figuras que están formando parte de estas campañas rumbo al Poder Judicial. Ya volvemos aquí en Trending. Este 30 de marzo comienza la campaña para las primeras elecciones judiciales en México. Un momento para que tú, como joven, tengas la oportunidad de conocer los perfiles y propuestas de los candidatos a jueces, magistrados y ministros. Así, el 1 de junio de 2025, mediante el voto, ejerzas tu derecho y elijas a los 881 encargados de dirigir la justicia en el país. Los ciudadanos podremos votar a través de 6 boletas diseñadas por el Instituto Nacional Electoral, las cuales incluyen nombre de la elección, entidad federativa, distrito federal, así como el número de personas candidatas. Aquí te mencionamos los colores de las boletas para que sepas a qué cargo corresponden. Morado para elegir 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Verde menta para elegir a 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Juicios. Azul para elegir una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Amarillo para elegir juezas y jueces de distrito. Rosa para elegir magistradas y magistrados de circuito. Anaranjado para elegir 3 magistradoras para las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En las boletas para elegir a magistrados de circuito y juezas de distrito, los recuadros estarán diferenciados por color, de acuerdo con la especialidad de la candidatura por la que estás votando. Además, el INE ha implementado un nuevo sistema para contar los votos. En cada casilla, los funcionarios separarán las boletas por colores de acuerdo con el cargo. Luego se llevarán a los consejos distritales para el conteo final. Recuerda, tu voto es esencial para elegir a quienes estarán encargados de impartir la justicia en México. Infórmate y participa. Regresamos aquí en Trending, donde estamos hablando, por supuesto, de la tendencia que ha sido los últimos días, este inicio de la
época de campañas rumbo a la elección del 1 de junio sobre los puestos en el Poder Judicial. Bien nos lo intenta detallar Sai, y no porque Sai no haya logrado una muy buena cápsula, sino más bien porque es muy complejo, Ren, Miguel, intentar sintetizar en 2 minutos toda esta información que hemos estado hablando, por ejemplo, en la primera parte. Algo que recogía, por ejemplo, de eso que nos mencionaste, Miguel, nuestro invitado de hoy, Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores ACE, una asociación civil de defensa de derechos humanos, de litigio anticorrupción. Lo decías tú, los impresentables, o sea, este tipo de perfiles que se están proyectando hacia cualquier cargo, sea local, específicamente, por ejemplo, impresentables en el sentido, digamos, inclusive fuera como de politizar, sino pues miembros del crimen organizado, es de los casos que se ha hablado. Entonces, Miguel, con todo este panorama, pues, ¿cuáles son los riesgos? O sea, creo que eso de que tú mencionaste, insisto, de los impresentables puede ser el primero, pero ¿cuáles son los riesgos? Si puedes ahondar un poco más en eso, o algunos de estos otros riesgos que existe con este primer ejercicio que ya nos has platicado tú, le hace falta demasiado orden todavía para llevarse a cabo. Claro, mira, hay más de 3.500 candidatos y entre ellos se filtraron muchos que, más que llamarlos impresentables, el término que estamos pues acuñando es candidaturas altamente riesgosas, porque representan un riesgo para la población y para la impartición de justicia. Hemos identificado varios tipos de perfiles así. Uno de los más graves es quienes están relacionados con el crimen organizado. Hemos detectado al menos 4 personas con estas características. Uno está acusado de haber desaparecido un periodista en 2005. El otro fue detenido con 15 bolsas de cristal y un arma de fuego en 2023. Otro es el abogado del Z40 y del Chelelo, 2 Zetas que están siendo procesados en Estados Unidos y que fueron expulsados por México. Además de ellos están las candidaturas relacionadas con sectas, ¿no? Como es el caso de varias candidatas que están relacionadas con la Luz del Mundo. Sí. No solo como creyentes, sino con los dirigentes de la secta encabezada por Nazón Joaquín García, que hoy en día está encarcelado para 16 años de prisión en Estados Unidos por abuso de personas menores de edad. Y bueno, estas candidatas, por ejemplo, tienen altas probabilidades de ganar porque la iglesia tiene la posibilidad de movilizar el voto de muchísimas personas, ¿no? Eso es parte de su poder. Hay otras candidaturas que están, digamos, que son riesgosas porque ya tienen denuncias o sanciones por abuso sexual, por violencia de género, por violencia laboral. De hecho, hay uno que va para aquí, para la Ciudad de México, que ha sido denunciado por alumnas de la misma UNAM, de apellido Beiza, que pues es un candidato que tiene estas denuncias de abuso hacia sus alumnas. Y también hay otros riesgos, ¿no? Decías, oye, ¿cuál otro riesgo ves además de los candidatos que tienen alguna cuestión así detrás? Y yo creo que es que quienes no la tienen se están teniendo que sentar con actores de poder para poder ganar sus campañas, ¿no? Sí. Lo que hemos visto es que, otra vez, las personas ni siquiera sabemos quién va a aparecer en la boleta. Entonces, Sí. ¿quién va a determinar eso? Pues quien tenga el poder de movilizar votos, ¿no? Y a veces esos son partidos políticos, pero a veces son caciques locales y a veces son grupos religiosos y otras veces son grupos criminales, ¿no? Entonces, ese es otro gran riesgo, el acercamiento de los candidatos que no tenían ninguno de estos problemas Sí. a este tipo de grupos para tener que ganar. Y el tercer riesgo que veo es cómo esto puede deteriorar nuestra democracia en su conjunto, nuestro sistema electoral en su conjunto. Entonces, es la primera vez que los ciudadanos no van a contar los votos. Es la primera vez que no se van a poner las mantas afuera de los centros de votación para que la ciudadanía pueda saber en un primer momento cuánto sabía. La primera vez que no va a haber conteo rápido, ¿no? El famoso PREP. Sí. La primera vez que no va a haber casillas a 400 metros aproximadamente de tu casa, sino centros de votación que van a quedar al doble distancia. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Veo 2 respecto a eso. Uno es que quienes hicieron esta reforma digan que fue un éxito y que veamos que sí se pueden hacer elecciones sin recursos. Claro. Y que entonces vamos a tomar la elección judicial como modelo para las próximas elecciones en el país. Claro. Ese yo creo que es el riesgo más grande de esta elección, ¿no? Y digamos, la segunda posibilidad que
exconsejeros del INE me han comentado es, tal vez eso no suceda, tal vez sí sea un fracaso, pero digan, ese fracaso es culpa del INE. ¿Y saben cuál reforma nunca nos dejaron pasar? La reforma electoral, que era el plan A y luego el plan B y luego el plan C. Sí. Entonces vamos a reformar el INE para que, por ejemplo, a los consejeros ahora los elija la ciudadanía, ¿no? Una cosa por el estilo. O alguna otra cuestión que quieran meter ahí y que debilitan a la autoridad electoral. Entonces hay muchos riesgos, digamos, en todo el panorama relacionados con la elección judicial. Una palabra que has compartido bastante, Miguel, es esta parte de que los ciudadanos podríamos no estar preparados para llevar este proceso, ¿no? O sea, no conocemos a estos candidatos y en esta línea de darse a conocer, pues también los jóvenes nos hemos encontrado en redes sociales con estas campañas de reggaetón de la justicia, de Dora la transformadora, o sea, toda esta línea como tratando de acercarse a este padrón electoral. En este sentido te preguntaríamos, Miguel, ¿qué papel tendrán las redes sociales o realmente podrían ser tan relevantes como nos lo están haciendo ver, o de qué dependerá que los ciudadanos realmente conozcamos a estos candidatos? Claro, nada más antes de responder eso me gustaría aclarar. Yo creo que los ciudadanos tenemos que participar en esta elección y que tenemos que informarnos para votar. El hecho de que sea tan compleja y que haya tan poca información no es una excusa para no ir a votar, ¿no? Pero bueno, ¿qué papel tienen las redes sociales? Pues mira, yo creo que en realidad el único papel relevante que juega es como un legitimador de candidatos frente a los actores políticos o frente a los poderes reales que tienen que convencer, ¿no? Entonces, esto, a ver, otra vez, nadie sabe quiénes son los candidatos. El día, ya veíamos, o sea, son 6 boletas de diferentes colores que mucha gente no va a saber ni qué son los puestos. En total va a haber para la Ciudad de México 253 candidatos, nada más federales, entre los que tenemos que elegir, más los candidatos locales. La verdad, prácticamente nadie se va a acordar de nombres, o tal vez de 1 o 2, pero entonces por eso las redes sociales pues no tienen un impacto directo en lo que pasa en la boleta. A diferencia de, por ejemplo, cuando ves a alguien que está relacionado con un partido y te acuerdas del color del partido y bueno, nada más son 6 opciones y dices, claro, este era el candidato de la canción o esta era la candidata que hacía estas dinámicas, ¿no? Y entonces, digamos, así me acuerdo de ella y voto porque la red social me dio algo de información. Acá, la verdad, hay una desconexión completa entre lo que le llega a las personas en redes sociales y el proceso de toma de decisión de, pues, el nombre en la boleta, ¿no? Que va muy de la mano, Miguel, con lo que mencionabas también en este sentido de, pues, las reglas, ¿no? O sea, justamente como no hay reglas, vaya, en los procesos de elección ejecutivo y legislativo es muy clara, ¿no? La manera en la que se puede hacer la propaganda, los tiempos, los espacios, pero pues sí, en este momento con este proceso tan abierto, si así lo podemos describir, pues lo convierte como en un mucho más, con muchas variables. Miguel, estamos llegando a la recta final, pero por supuesto quisiéramos escuchar tu reflexión y sobre todo hablarle a las juventudes. Ahorita lo dijiste también, pero entonces, ¿cuál es la principal reflexión que nos llevamos en este ya camino directo a lo que va a ser esa primera elección del Poder Judicial? O sea, ¿qué es lo que nos toca? Al final de cuentas, nosotros hemos tenido muchos programas de política aquí en Trending y entonces hablamos siempre de la participación activa, de informarnos, de hacernos parte. ¿Qué nos puedes decir al respecto de lo que vamos a enfrentar en estas siguientes semanas? Voy a dar así el manual rápido de qué hacer. Primero, saber en qué distrito judicial vivimos, ¿no? Okay. Porque esos son nuestros candidatos. No vamos a votar por todos los candidatos federales de la Ciudad de México, nada más los de nuestro distrito. Entonces, hay que identificar a esos. Por ejemplo, Iztapalapa es el distrito 1, pero hay otros distritos que incluyen a más de una alcaldía. Okay. Entonces, revisar eso. Luego, ya que tenemos a los candidatos, hay que encontrar quiénes son los impresentables, ¿no? Nosotros en nuestra asociación civil lanzamos una página que se llama eleccionjudicial.defensoresconx.com y ahí estamos subiendo estos perfiles de personas que pues por alguna investigación periodística identificamos algún riesgo. Y luego ya descartadas esas personas, bueno, habrá quien no las quiera descartar, ¿no? No queremos influir en eso, pero al menos que tengan la información de que existe el riesgo. Y luego hay que identificar quiénes son las personas preparadas. Y mira, algo sorprendente también que nosotros no esperábamos es que el 64% de los candidatos son trabajadores del Poder Judicial actualmente. Okay. Es un alto porcentaje de personas que sí están preparadas, que tienen cierta independencia y cierto profesionalismo. Trayectoria. Entonces, a mí me da mucho coraje cuando utilizan incluso nuestras investigaciones. Allá había un senador diciendo que
eso demostraba que todo era un fraude y que no había que participar y que el día de mañana se van a robar la elección. Pues yo creo que no, porque para empezar es tan compleja que no existe la posibilidad de que se opere un fraude en todo, en los 881 puestos. Claro. Sí va a haber muchos que la ciudadanía va a poder influir y entonces estos llamados a no participar por el fraude lo único que hace es favorecer a esas candidaturas riesgosas que van a estar ahí compitiendo, ¿no? De hecho, si no participamos, ni siquiera va a haber la necesidad de que haya fraude, pues simplemente los que pueden manejar esos grupos de poder van a imponer a los suyos, ¿no? Miguel, yo creo que nos quedamos con esta reflexión de si no participamos, pues no hay nada más que hacer. Al final, las únicas personas que tenemos en las manos, pues el informarnos, el acercarnos a espacios como Defensores AC en Twitter, ya nos compartías también su página web, pues será un espacio muy importante para las elecciones del 1 de junio, Beto. Sí, Miguel, llegamos al final de la entrevista. Te agradecemos mucho que hayas podido estar con nosotros estos minutos. Gracias, Beto, Renata, un gusto estar con ustedes. Y pues, por supuesto, a todos agradecerles que nos hayan compartido estos minutos de hablar de este tema tan complejo. Al final de cuentas, seguramente, aún viendo este programa, van a seguir más dudas, pero esas inquietudes, ojalá les genere esa curiosidad de hacerse parte de este proceso, de aprenderlo y de, pues, como nos decía Miguel, a pesar de que pueda ser un proceso demasiado accidentado, demasiado complejo, de todos modos, hacernos parte. Nosotros nos vemos, ya lo saben, el siguiente miércoles a las 20:30 horas, aquí a través de la señal de TV UNAM, para seguir hablando de los temas en tendencia entre los jóvenes y en las redes sociales. Muy seguramente, muy pronto estaremos volteando a ver nuevamente el tema del Poder Judicial. Ren, un gusto como siempre, nos vemos la próxima. Hasta la semana siguiente, Beto. Bye.